Será espeluznante saber la verdad detrás de esta sonrisa inocente. La imagen de una adolescente de 14 años llamada Martina Carbonaro, disfrutando alegremente de un helado junto a su mejor amiga, con la figura furtiva de su exnovio de 19 años justo detrás, se ha convertido para siempre en la última imagen de la joven. Solo unas horas después de ese momento, Martina desapareció. Lo aterrador es que la última persona que estuvo con la joven fue alguien en quien la familia de Martina había confiado. Incluso le había propuesto matrimonio cuando ambos eran muy jóvenes. ¿Por qué un romance aparentemente feliz terminó con el cuerpo de la víctima escondido en un armario de un apartamento abandonado, brutalmente golpeada con una piedra? ¿Quién cometió este crimen cruel y qué verdades horribles ocultaron los padres de Martina sobre esa relación tóxica? Descubramos los detalles de este estremecedor caso en Italia. El miércoles 28 de mayo de 2025 se informó del hallazgo del cuerpo de Martina Carbonaro, una adolescente de 14 años que había estado desaparecida durante 2 días en Afragola, al norte de Nápoles, Italia. Fiorenza Constantino y Marcelo Carbonaro, los padres de Martina, denunciaron la desaparición de su hija la noche del 26 de mayo después de que no regresara a casa. Los padres dijeron que Martina había salido por la tarde a tomar un helado con una amiga y alrededor de las 8:30 de la noche, Ena la había llamado para avisarle que la estaban esperando para cenar, a lo que Martina respondió que ya estaba a punto de llegar a casa. Sin embargo, los minutos pasaron, luego las horas, y Martina simplemente no regresó. Su madre volvió a llamar aproximadamente media hora después y el teléfono de la joven ya estaba apagado. Ena y Marcelo se comunicaron con la amiga de Martina para preguntarle si todavía estaba con su hija, pero la joven les dijo que se había ido un rato antes y que Martina se había quedado con su exnovio, Alessio Tucci, de 19 años. Los padres de Martina conocían a Alessio y a su familia, por lo que se comunicaron con ellos para preguntar si Martina estaba allí. Alessio les dijo que había estado con Martina por un corto tiempo esa noche, pero que luego se habían separado. Temiendo que lo peor pudiera haber sucedido en el camino a casa, los familiares y amigos de Martina, junto con las autoridades locales, comenzaron la búsqueda y publicaron la noticia de su desaparición en las redes sociales, donde pedían a cualquiera que tuviera información que se comunicara con ellos. La intensa búsqueda rápidamente arrojó las primeras pistas escalofriantes. Lo primero que encontraron las autoridades locales fueron las gafas graduadas de Martina tiradas en el suelo, manchadas de sangre, junto con una gran piedra también ensangrentada. Estas aterradoras señales redujeron el área de investigación. Después de una búsqueda exhaustiva cerca de donde se encontraron las gafas, las autoridades descubrieron el lugar donde estaba escondido el cuerpo de Martina. La joven había sido metida entre los escombros dentro de un viejo armario en un apartamento abandonado. El resultado de la autopsia preliminar confirmó las investigaciones iniciales. La adolescente había sido brutalmente agredida, golpeada repetidamente con una piedra en varias partes del cuerpo, pero los golpes mortales se concentraron principalmente en la cabeza. Desde los primeros minutos de la investigación, a pesar de haber participado activamente en las actividades de búsqueda de Martina junto a su familia, Alessio Tucci se convirtió rápidamente en el principal sospechoso de la policía. La razón era obvia. Él fue la última persona en ver a Martina con vida, y su testimonio presentaba contradicciones sospechosas. Alessio fue posteriormente citado e interrogado durante varias horas. Finalmente, bajo la presión de la investigación, el joven se derrumbó y confesó el horrible crimen. Sin embargo, antes de profundizar en los detalles sangrientos de la confesión, necesitamos retroceder un paso para entender mejor quiénes eran estas dos personas, Martina Carbonaro y Alessio Tucci, y su compleja relación. Martina era la hija única del matrimonio entre Fiorenza y Marcelo. Ella era el centro de esta pequeña familia. Martina Carbonaro se presenta en la memoria de sus allegados como un rayo de luz.
Sus compañeros y profesores la describen como una estudiante no solo inteligente y con un rendimiento académico excelente, sino también dueña de una personalidad radiante, alegre y llena de sueños. A sus 14 años, la joven albergaba claras ambiciones para su futuro, habiendo confiado a sus allegados que quería vestir el uniforme de policía o convertirse en una talentosa chef. Fue precisamente la fiabilidad y las buenas costumbres de Martina lo que hizo que sus padres, Fiorenza y Marcelo, se preocuparan de inmediato al ver que su hija no regresaba a casa a tiempo. El hecho de que Martina no tuviera la costumbre de ausentarse sin avisar hizo que las alarmas sonaran rápidamente en sus corazones, empujándolos a una búsqueda desesperada. Por otro lado, el perpetrador era Alessio Tucci, hijo de la señora Sant'Ambrosio y el señor Domenico Tucci. En el momento del crimen, Alessio había completado la escuela secundaria y ocasionalmente ayudaba a su padre en su trabajo de albañilería. Es importante destacar que los padres de ambos jóvenes no solo eran vecinos, sino también amigos cercanos. Esta relación de intimidad creó una cierta cercanía y confianza, lo que hizo que no se opusieran ni impidieran que Alessio y Martina comenzaran una relación. A pesar de la considerable diferencia de edad, los padres de Alessio incluso afirmaron que amaban a Martina como a su propia hija. Esta relación fue formalizada de manera sorprendente cuando Martina tenía solo 12 años y Alessio 16. Ellos estaban comprometidos, por así decirlo. Este detalle debe ser enfatizado, ya que, según la información recopilada del caso, Alessio le había dado a Martina un anillo de promesa, un acto simbólico de compromiso que tuvo lugar abiertamente frente a los padres de la joven y, al parecer, también frente a sus propios padres. El hecho de que los adultos aceptaran y normalizaran un compromiso tan serio a una edad tan inmadura se convirtió en uno de los mayores puntos de controversia tras la tragedia. A los ojos de la familia y los extraños, Alessio Tucci siempre se mostró como un joven maravilloso, amable, lleno de respeto y que amaba a Martina incondicionalmente. Sin embargo, después de la tragedia, los padres de Martina descubrieron con horror la terrible verdad que su hija había estado sufriendo. Las amigas cercanas de Martina se armaron de valor para contarlo todo. Confirmaron que la verdadera personalidad de Alessio era todo lo contrario a la fachada que había construido. Alessio era extremadamente posesivo. Era controlador, celoso, patológico y quería dominar todos los aspectos de la vida de Martina. Montaba en cólera si notaba que algún chico miraba a Martina o incluso si Martina miraba accidentalmente a otra persona. Durante los 2 años de relación, Alessio había agredido física y emocionalmente a Martina en varias ocasiones. El último acto de violencia, que fue la gota que colmó el vaso, condujo directamente a su ruptura. Alessio abofeteó a Martina justo enfrente de algunas amigas de ella. Según el testimonio de estas adolescentes, Martina ya no pudo soportarlo más. Decidió poner fin a la relación porque se sentía completamente sofocada y estrangulada bajo el control tiránico de Alessio. Cuando los padres de Martina se enteraron de la ruptura, preguntaron la razón. Sin embargo, Martina solo dio explicaciones vagas, sin contar demasiado sobre el abuso y su miedo real. Simplemente dijo que ya no lo amaba, que no quería continuar la relación y que sus caminos debían ir en direcciones diferentes. Continuando con los detalles importantes de la investigación, la propia confesión de Alessio Tucci fue reforzada por evidencia material. Una grabación de una cámara de seguridad en el área capturó exactamente el momento en que Alessio interceptó a Martina después de que ella comiera helado. La imagen mostraba a Martina caminando con su amiga, con Alessio siguiéndolas de cerca. Notablemente, en un momento, las dos jóvenes se dan la vuelta y se puede ver claramente a Alessio llevándose la mano a la cara y la cabeza, un gesto clásico que indica extrema ansiedad, disgusto o profunda frustración. La amiga que acompañaba a Martina confirmó todo el desarrollo de los hechos. Ella se había ido y los había dejado solos a petición de Alessio. Alessio Tucci quería tener una conversación privada con Martina para intentar reconciliarse.
Claramente, su objetivo era ejercer presión, con la esperanza de que Martina recapacitara sobre su decisión firme y definitiva de poner fin a su relación tóxica. Sin embargo, Alessio nunca imaginó que esta conversación no solo sería la última vez que se verían, sino también el origen de un crimen espeluznante. Después de que la amiga se fue, Alessio Tucci y Martina caminaron juntos hacia el edificio abandonado cercano. Era un lugar familiar, un sitio secreto que frecuentaban cuando salían porque les proporcionaba la privacidad absoluta que probablemente no tenían en casa. Según la reconstrucción detallada de la policía durante la tensa conversación que tuvo lugar allí, Alessio intentó un último acto para recuperar su afecto. Trató de abrazar a Martina, pero la joven se negó rotundamente. Esta negativa definitiva encendió la furia ciega de Alessio. En un ataque de ira descontrolada, Alessio agarró la piedra que estaba disponible y la usó para asesinarla brutalmente. La golpeó repetidamente en la cabeza hasta que la joven se desplomó. La confesión posterior de Alessio fue fría y simple. La mató solo porque ella lo había dejado. Tras cometer el crimen, el comportamiento de Alessio demostró una frialdad escalofriante. Lo primero que hizo fue apagar el teléfono móvil de la joven. Luego escondió cuidadosamente su cuerpo en el armario, colocando escombros y objetos encima para asegurarse de que nadie la encontrara. Tampoco se olvidó de deshacerse de la evidencia. Tomó las gafas de Martina y la piedra asesina, arrojándolos en una zona cercana. Después de completar todos los actos de ocultación, Alessio Tucci regresó a casa como si nada hubiera pasado, manteniendo una fachada de calma perfecta. Incluso fingió ignorancia total sobre la desaparición de Martina y se acercó activamente a sus padres, Fiorenza y Marcelo, para ayudarles en la búsqueda. Este engaño fue la cúspide de la crueldad. Un análisis forense posterior reveló otro detalle doloroso. Martina no murió instantáneamente después de los golpes mortales. Tuvo que retorcerse de dolor y agonizar durante un largo periodo de tiempo antes de fallecer. Con la evidencia clara de la escena, las investigaciones y la propia confesión de Alessio Tucci, la fiscalía emitió inmediatamente una orden de arresto contra él por el delito de homicidio doloso. Inicialmente, Alessio fue encarcelado. Sin embargo, su abogado solicitó rápidamente su traslado a otra prisión en la zona, alegando temor a que Alessio fuera agredido o linchado por otros reclusos. Inmediatamente después, la solicitud fue aceptada, pero por razones de seguridad, la prisión a la que fue trasladado el joven no fue revelada. Según el abogado, Alessio mostró un gran remordimiento por lo que había hecho y envió disculpas a la familia de su exnovia y a sus propios padres. Se informó que él repitió que no era él quien había cometido el crimen en ese momento y que fue un arrebato de celos e ira. En una entrevista con un periódico italiano realizada a finales de mayo, Enna y Marcelo dijeron que Alessio tenía dos máscaras, una que mostraba a la familia y una máscara oculta que solo Martina veía. Sobre los actos de violencia de Alessio, Enna dijo que él nunca había actuado así delante de ella y que Martina nunca le había contado nada al respecto, ni había mostrado ninguna señal de estar siendo maltratada. Sin embargo, ella dijo que sí sabía que en las últimas semanas su hija había salido con amigas y había hablado con chicos, como cualquier chica de su edad. Añadió que en un momento Alessio había dicho que Martina lo había engañado y se sintió traicionado, pero que al mismo tiempo no le importaba que ella saliera con otros chicos y lo superaría. No obstante, ahora Enna cree que Alessio solo estaba ocultando su molestia, pero en el fondo creía que si Martina no estaba con él, no estaría con nadie más. Los padres de Martina fueron bastante abiertos con los medios de comunicación, casi desde el primer momento en que denunciaron la desaparición de la joven. Y esto se convirtió en tema de muchas críticas en las redes sociales, ya que muchos consideraron que no parecían estar tristes por la muerte de su hija porque hablaban con los medios con mucha calma. Y también fueron duramente criticados por permitir que Martina mantuviera una relación con un chico 4 años mayor, especialmente en la etapa en la que se encontraba, y peor aún, por normalizar que se comprometieran a una edad tan temprana.
Algunas personas argumentaron que, aunque 4 años no es una diferencia de edad tan grande para un joven que entra en la edad adulta y una chica que entra en la adolescencia, en esa etapa sí es una gran diferencia. Además, afirmaron que Martina parecía estar saltándose muchas etapas porque parecía mucho mayor de su edad real. Por otro lado, Domenico Tucci, el padre de Alessio, ofreció una breve rueda de prensa en la que afirmó sentirse muy mal por lo sucedido y pidió disculpas a la familia de Martina y al mundo entero en nombre de su hijo y su familia. Dijo que hasta el momento del suceso, Alessio era un joven normal, que salía con sus amigos y siempre se preocupaba por él, aunque quizás su hijo no le contara mucho sobre su vida. Aseguró que inicialmente no sospechó que su hijo fuera el autor del crimen y que cuando se enteró de la noticia se derrumbó por completo. Domenico señaló que Alessio tendrá que pagar por lo que hizo, pero que, lamentablemente, él es su padre y no puede abandonarlo, por lo que debe acompañarlo durante todo el proceso. Los periodistas presentes preguntaron a Domenico sobre la bofetada que supuestamente Alessio le había dado a Martina y si él sabía que su hijo era una persona violenta. Domenico respondió que solo se enteró de la bofetada después del crimen y que no tenía idea de que su hijo estuviera actuando de esa manera con Martina. Además, afirmó que tampoco estaba al tanto de los comportamientos posesivos de su hijo hacia Martina, porque delante de la familia ambos actuaban normalmente como una pareja feliz. El 6 de junio, Santa de Ambrosio, la madre de Alessio, también concedió una entrevista al canal Rai de Italia, donde expresó sentirse devastada por lo sucedido y que todavía no podía creer que Martina hubiera muerto y que su hijo fuera el culpable. Santa relató que antes del incidente, su hijo le había contado que Martina tenía un nuevo pretendiente y que aparentemente ella se había enamorado de ese chico. Por esta razón, cuando Enna la llamó para decirle que no encontraban a Martina, ella le dijo que tal vez la joven estaba con ese nuevo pretendiente, pero nunca imaginó que su propio hijo le hubiera hecho algo. Esta última información causó cierta indignación en la opinión pública hacia Santa, porque se pensó que ella estaba tratando de desviar la atención hacia otro chico en lugar de su hijo para encubrirlo o protegerlo. Pero con esta entrevista, ella aclaró el contexto de ese comentario que había hecho. Santa dijo emocionada que Martina era como una hija para ella y que su hijo tendrá que pagar por lo que hizo. Incluso aseguró que no lo había visitado en la cárcel desde que fue arrestado y sentía que estaba viviendo una pesadilla. Este caso es bastante particular, porque generalmente en otros casos vemos que los padres suelen justificar o proteger a sus hijos, pero aquí podemos ver que tanto Domenico como Santa enfatizaron que Alessio tendrá que pagar las consecuencias de sus actos, y realmente parecían tristes y avergonzados por lo que él había hecho. Sin embargo, esto tampoco los eximió de las críticas en las redes sociales, ya que muchas personas argumentaron que ellos también eran parcialmente responsables de toda esta situación por permitir que su hijo estuviera con una chica en una etapa de la vida completamente diferente a la de él. El asesinato de Martina conmocionó a Afragola y a toda Italia. El 4 de junio se celebró un multitudinario funeral en la Basílica de San Antonio en Afragola, al que asistieron 2.000 personas que clamaban justicia para la joven. Incluso la presidenta del Consejo de Ministros de Italia se pronunció sobre el caso y escribió lo siguiente: Martina solo tenía 14 años. Tenía toda una vida por delante, sueños, amistades, su escuela. Le fue arrebatada por un acto de violencia que te deja sin aliento, brutalmente asesinada por una persona que decía amarla. Un crimen cruel que afecta profundamente a todos los padres, a todos los ciudadanos, a todos los seres humanos. Su muerte nos impacta, nos obliga a confrontar un mal profundo que no podemos ignorar ni normalizar. La violencia ciega y posesiva que ataca frecuentemente a las mujeres, incluso a las más jóvenes. Mis más sinceras condolencias y mi más sincero abrazo a la familia de Martina. La justicia tiene el deber de intervenir con la máxima severidad. Las instituciones tienen la obligación de no mirar hacia otro lado.
Hay muchas medidas que hemos adoptado hasta ahora para tratar de prevenir este mal, pero debemos ser conscientes de que las reglas nunca serán suficientes si no impulsamos un cambio cultural y social profundo. En estos años hemos avanzado, pero es evidente que no es suficiente. Todos debemos hacer más juntos, por Martina, por todas. La brutalidad del caso no solo sacudió a Afragola, sino que también expuso los rincones oscuros de la sociedad y las redes sociales. En un incidente que causó una indignación máxima, un profesor de alemán de 65 años llamado Stefano Adeo, que trabajaba en una escuela pública local en la región de Campania, escribió un comentario públicamente abominable en sus redes sociales. Expresó el deseo de que la hija de 8 años de la primera ministra Giorgia Meloni, la pequeña Ginebra, sufriera un destino similar al de Martina. Esta acción trascendió todos los límites éticos y políticos. La consecuencia fue inmediata. Stefano Adeo tuvo que borrar la publicación y luego toda su cuenta de red social, seguido de disculpas públicas poco convincentes. Sin embargo, aún enfrentó la suspensión de su trabajo y una investigación disciplinaria. La presión social y legal lo empujó al límite, lo que lo llevó a intentar suicidarse el 2 de junio, tomando una gran cantidad de medicamentos recetados. Afortunadamente sobrevivió al peligro. Este detalle, aunque no está directamente relacionado con el caso de asesinato, es un claro y doloroso recordatorio del punto de vista de la presidenta Meloni. Los comentarios maliciosos en las redes sociales no son inofensivos. Dejan consecuencias reales y pesadas, obligándonos a reflexionar sobre la responsabilidad de cada individuo antes de publicar algo. El caso también desató un intenso debate social sobre las relaciones entre adolescentes con grandes diferencias de edad y dónde se encuentra el límite aceptable. Una fuerte ola de críticas se dirigió a los padres de Martina por permitir que su hija mantuviera una relación con un joven de 19 años, alguien que ya había entrado en la edad adulta. Un análisis claro muestra que la diferencia en la etapa de la vida, el nivel de madurez y la forma de pensar de una joven de 14 años son completamente diferentes a las de un joven de 19. Incluso la diferencia de 4 años cuando comenzaron, Martina a los 12 años y Alessio a los 16, es una gran brecha en esta etapa de desarrollo. Martina, aunque estaba a punto de cumplir 15 años y parecía mayor de su edad, seguía siendo una adolescente que necesitaba protección, límites y orientación de sus padres, especialmente en las relaciones emocionales. El hecho de que los padres de la joven no estuvieran al tanto de lo que Martina estaba pasando en esa relación tóxica es una gran señal de advertencia. Más alarmante aún, su aceptación y normalización de que su hija de 12 años pudiera, por así decirlo, comprometerse con su novio de 16 años, un detalle que mencionaron cómodamente en las entrevistas, expuso un problema cultural o de conciencia social. Finalmente, el asesinato de Martina Carbonaro trascendió los límites de un crimen individual, convirtiéndose en una llamada de atención urgente sobre la necesidad de políticas drásticas para abordar la violencia de género en todas las edades. Las estadísticas en ese momento señalaron una realidad alarmante. Más del 60% de las mujeres jóvenes habían sufrido alguna forma de violencia psicológica, verbal o digital, y casi el 40% notó comportamientos de control sospechosos por parte de sus parejas. El aumento de informes de chicos y chicas cada vez más jóvenes agredidos físicamente y perseguidos después de una ruptura es un problema grave y muy preocupante en Italia, y creo que en todo el mundo. Sin embargo, los expertos señalaron que el mayor problema central en Italia radica en la grave y sistémica falta de provisión de educación emocional y sexual en las escuelas. Una deficiencia que hace que este país sea evaluado negativamente en comparación con muchos otros países europeos. El día 2 de marzo de 2011, en un bar abarrotado en medio del Carnaval de Barranquilla lleno de colores vibrantes, una única bala se incrustó directamente en el corazón de la hermosa madre española Irene Cortés, solo porque ella alargó la mano para sacar la cartera del bolso. 2 jóvenes atracadores huyeron con las manos vacías, fueron capturados poco después y, entre llantos, confesaron que solo querían robar dinero para curar a su hijo.
El caso parecía cerrado con 2 condenas de 23 y 17 años de prisión, hasta que la familia de la víctima hizo pública una verdad aterradora. El hombre que estaba sentado justo al lado de Irene esa noche, que presenció todo, que llamó con total calma al hijo de 14 años de su esposa en lugar de a la suegra, y que luego permaneció en silencio en Colombia durante meses, era su marido, Farid Ginás Ariza. Ellos aseguran que esa bala no fue casual, sino el disparo final de un plan de venganza frío calculado desde Málaga hasta Barranquilla, pagado con apenas 3.000 euros en efectivo que desaparecieron misteriosamente justo antes del viaje. ¿Accidente de robo con homicidio o el sicariato perfecto que nunca fue castigado? La respuesta sigue escondida entre los fotogramas borrosos de las cámaras de seguridad y la mirada indescifrable del marido que quedó vivo. Para entender este complicado caso, debemos repasar los hechos desde el principio y examinar si hubo una tercera parte implicada o si su muerte fue realmente un accidente. Es importante destacar que todas las partes involucradas siguen intentando validar su propia versión de los acontecimientos. Irene Cortés Lucas nació en 1980 en la soleada Granada, España, capital de la provincia del mismo nombre. Fue criada en un hogar cómodo y estable económicamente junto a su hermano y su hermana. Sus padres eran dueños de un pequeño pero próspero negocio. Según algunas fuentes, su padre falleció cuando ella era pequeña. Después, su madre, María Lucas, tomó las riendas y amplió la empresa, asegurándose de que sus hijos no les faltara nada. El hermano mayor de María, Pedro Lucas, también desempeñó un papel fundamental apoyando a la familia. Irene, la mayor de los hermanos, era conocida por su belleza y su carácter extrovertido. Le encantaba ser el centro de atención y atrajo a los chicos desde muy temprano. Poco después de terminar el instituto, se casó y ya estaba embarazada de un hijo. A los 17 años, Irene se convirtió en madre por primera vez. 2 años después, dio a luz a su segundo hijo. Gracias al apoyo constante de su madre y su tío, pudo seguir estudiando y construir unas bases sólidas para su futuro a pesar de los retos de la maternidad temprana. A principios de los años 2000, Irene se mudó a la ciudad turística de Málaga con su marido y sus 2 hijos. Allí abrió un pequeño local de ocio que rápidamente ganó popularidad y rentabilidad. Lo que empezó como un modesto bar-discoteca acabó convirtiéndose en una próspera discoteca. Durante su época en Málaga, la pareja tuvo un tercer hijo y durante un tiempo la vida pareció estable y próspera. Sin embargo, cuando Irene tenía solo 25 años, su marido fue detenido y condenado a 5 años de prisión por tráfico de drogas. Trágicamente, murió en circunstancias poco claras mientras estaba encarcelado. Este devastador suceso dejó a Irene como única responsable de la crianza de sus hijos. Tomando como ejemplo a su madre, que también había criado sola a 3 hijos, Irene decidió resistir. Siguió dirigiendo con éxito su negocio, mantuvo unos ingresos estables y conservó la ambición de construir un futuro prometedor. Farid Ginás Ariza, originario de Barranquilla, Colombia, nació en 1976. Creció en una familia numerosa y con dificultades económicas, siendo el menor de los hermanos. A principios de los años 90, cuando Farid aún era adolescente, sus padres se separaron. Para entonces, sus hermanos mayores ya se habían independizado y Farid se quedó con su madre. En 2001, con 25 años, él y su madre anciana se trasladaron a España con la esperanza de un futuro mejor. Se instalaron en Málaga, donde Farid aceptaba cualquier trabajo que encontrara para mantenerlos a ambos. En 2005, Farid consiguió empleo como camarero en una discoteca propiedad de Irene. Irene pronto reparó en la dedicación y la fiabilidad de Farid y también se sintió atraída románticamente por él. Farid correspondió a su interés haciendo todo lo posible por ganarse su favor. En aquel momento, el marido de Irene estaba en prisión, y aunque ella tenía intención de divorciarse, su inesperada muerte lo impidió. Lo que comenzó como una relación laboral entre Irene y Farid pronto se transformó en una relación sentimental. Ni Irene ni Farid permitieron que sus diferentes situaciones sociales fueran un obstáculo.
A Irene no le importaba el humilde origen de Farid ni el hecho de que ella le pagara un sueldo, y Farid aceptó plenamente que Irene tuviera 3 hijos de una relación anterior. En pocos meses, la pareja se fue a vivir junta. Se instalaron en el amplio apartamento de Irene y poco después ella quedó embarazada de un hijo de Farid. La pareja acabó teniendo 2 hijos en común. No está claro si alguna vez se casaron oficialmente porque Irene siguió usando el apellido de su primer marido, mientras que los hijos que tuvo con Farid llevaban el apellido Ginás. En 2009, la historia pareció repetirse para Irene. Al igual que su primer marido, Farid fue detenido por tráfico de drogas y condenado a 3 años de prisión. Una vez más, Irene quedó sola para criar a los hijos. Esta vez eran 5. Aunque la condena de Farid era de 3 años, salió en libertad tras 1 año y medio cumplidos gracias a su buena conducta y colaboración con las autoridades. Durante su encarcelamiento, Irene encontró compañía en otro hombre y vivió con él todo el tiempo que Farid estuvo preso. Farid descubrió la infidelidad de Irene solo después de ser liberado. Lógicamente enfurecido, amenazó tanto a Irene como a su nueva pareja, estuvo a punto de llegar a la violencia y arriesgó otro problema legal. Sin embargo, la situación finalmente se calmó y Farid decidió perdonar a Irene por el bien de sus hijos. Volvieron a convivir como si el encarcelamiento y la traición nunca hubieran ocurrido. Aún así, la familia de Irene siguió recelando de Farid. Su madre y su tío Pedro nunca aprobaron la relación, sospechando que el verdadero interés de Farid estaba en el dinero de Irene. Además, los hijos mayores de Irene del primer matrimonio nunca aceptaron a Farid, aunque el menor, al que Farid había criado desde los 2 años, lo consideraba su padre. A principios de 2011, Farid le dijo a Irene que necesitaba volver a Colombia para visitar a su padre, gravemente enfermo. Según los informes, al anciano padre de Farid le habían diagnosticado cáncer terminal y su hermana en Barranquilla le había comunicado la grave situación. Irene, que desde hacía tiempo deseaba conocer la patria de Farid, decidió acompañarlo en el viaje. Estaba deseando conocer al padre de Farid, al que nunca había visto, y vivir el famoso Carnaval de Barranquilla que suele celebrarse a finales de febrero. Además, al no haber disfrutado de vacaciones en años por su dedicación al trabajo y a la crianza de 5 hijos, Irene vio este viaje como un merecido descanso. La pareja planeó un viaje al extranjero de 10 días y dejó a los niños al cuidado de la madre de Irene y de su hermana pequeña. A pesar de que su madre, María Lucas, intentó disuadirla alegando un mal presentimiento, Irene decidió seguir adelante. Mientras tanto, la familia atravesaba dificultades económicas por la temporada baja del negocio. A pesar de las estrecheces, Irene tenía escondidos 3.000 euros en efectivo como ahorros personales. Sin embargo, la noche antes del viaje descubrió que el dinero había desaparecido misteriosamente, casi arruinando sus planes. Rápidamente, Irene pidió prestada la cantidad necesaria a su tío y a una amiga cercana. Después reservó los billetes de avión y un hotel en el centro de la ciudad, preparando minuciosamente lo que trágicamente sería su último viaje. El día 27 de febrero de 2011, la pareja llegó a Colombia. El vuelo transcurrió sin incidentes y rápidamente se registraron en el hotel. Irene llamó a casa para tranquilizar a su madre. Sin embargo, solo 2 días después, Farid informó al hijo mayor de Irene, que entonces tenía 14 años, del fallecimiento de su madre. Al principio, Farid lo describió como un accidente, pero pronto se supo que Irene había sido asesinada durante un atraco en un local de ocio de Barranquilla. El caso captó rápidamente una enorme atención mediática en toda Colombia. La versión oficial decía que Irene, turista española, había sido asesinada por atracadores que luego huyeron, lo que desencadenó una búsqueda policial en toda la ciudad. Sin embargo, los detalles del atraco y el asesinato generaron dudas. Los atacantes no parecían interesados en robar. En su lugar, dispararon directamente al corazón de Irene antes de huir apresuradamente. La policía y los medios locales llegaron rápidamente al lugar. Aunque Farid presenció el disparo, en una entrevista para la prensa apareció inusualmente tranquilo.
sin coincidir con la imagen típica de un viudo destrozado. La embajada española en Bogotá confirmó el asesinato de Irene y anunció que sus restos serían repatriados una vez concluidas las investigaciones. Los hechos exactos de la noche del 2 de marzo siguen sin estar claros y se encuentran bajo investigación. Mientras tanto, las autoridades buscan activamente a los responsables del brutal crimen. El caso pareció avanzar hacia la claridad después de que la policía revisara las grabaciones de las cámaras cercanas al lugar del asesinato. El 1 de marzo, Irene y su pareja Farid Ginás Ariza tenían previsto reunirse con el hermano y la hermana de Farid y sus respectivas parejas. El grupo de 6 personas disfrutó de las fiestas del carnaval, pasearon por la ciudad y, siguiendo la sugerencia de Farid, acabaron en un bar local para cenar y divertirse. A la 1 de la madrugada solo quedaban Irene, Farid y los familiares de él en el bar, tal y como se ve claramente en las grabaciones. Hacia las 2 de la madrugada, 2 jóvenes que estaban sentados aparte entraron en el local. No pidieron nada y parecían nerviosos, lo que llamó la atención del gerente por su comportamiento sospechoso. Además, su aspecto juvenil hizo que el gerente comprobara si eran mayores de edad. Los jóvenes se negaron a mostrar identificación y, al ser invitados a marcharse, uno sacó una pistola y apuntó al gerente. Su cómplice sacó un cuchillo, pero pronto desapareció del campo de visión de la cámara. El atacante armado apartó al gerente de un empujón y se acercó a la mesa de Irene, anunció un atraco y exigió teléfonos móviles y dinero. Su cómplice, el del cuchillo, reapareció, probablemente con intención de recoger los objetos de valor, mientras el pistolero mantenía al grupo bajo amenaza. Sin embargo, el pistolero no llegó a más. Frente a Irene, ordenó a Farid que se apartara para registrar sus bolsillos. Cuando Irene metió la mano en el bolso, el atacante se abalanzó de repente con la mano armada y disparó una vez, alcanzándola directamente en el pecho. Ella se desplomó en el suelo mientras los atacantes huían con las manos vacías. Farid y su hermano los persiguieron, mientras su hermana intentaba detener la hemorragia de Irene, y la mujer de su hermano llamó a emergencias. Desgraciadamente, los delincuentes escaparon demasiado rápido para ser atrapados. Los hombres regresaron al bar para ayudar a Irene, pero ya era demasiado tarde. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero Irene falleció trágicamente de sus heridas camino al hospital, dejando atrás una familia destrozada y un caso desconcertante. Tras el atraco y el asesinato, las fuerzas del orden movilizaron todos los recursos disponibles. Con la ciudad llena de turistas del carnaval, garantizar la seguridad pública era la máxima prioridad. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos, aproximadamente 3.500 euros, por información que condujera a los sospechosos. El primer sospechoso, el pistolero Brian Darío Escorcia Blanco, fue capturado al día siguiente y rápidamente delató a su cómplice, Juan Carlos Guerrero. Juan Carlos Guerrero, de 18 años, se entregó a la policía con la esperanza de obtener clemencia. Durante el interrogatorio, Brian Darío Escorcia Blanco explicó que las dificultades económicas, las deudas y un hijo enfermo que necesitaba un tratamiento caro lo habían llevado a delinquir, una versión respaldada por sus familiares. Insistió en que el disparo a Irene fue accidental al intentar arrebatarle el bolso. Juan Carlos Guerrero afirmó que había participado sin saberlo. Dijo que Brian Darío Escorcia Blanco nunca le reveló el plan completo, solo le pidió apoyo para un trabajo. Declaró que solo llevaba un cuchillo pequeño para intimidar, no para herir, y que abandonó el lugar en cuanto comprendió las verdaderas intenciones de Brian Darío Escorcia Blanco. Sin embargo, las grabaciones contradicen esto, pues se le ve regresar junto a Brian Darío Escorcia Blanco. Con ambos sospechosos detenidos y sus confesiones, el caso parecía cerrado y se esperaban las condenas. El tribunal condenó a Brian Darío Escorcia Blanco por robo y homicidio con agravantes a 23 años de prisión. Juan Carlos Guerrero recibió 17 años por su papel de cómplice. Surgieron acusaciones contra Farid y nuevos detalles del crimen. Desde el inicio de la investigación, la familia de Irene acusó públicamente a Farid de haber orquestado el asesinato.
Su madre y su tío contrataron a un detective privado para realizar una investigación independiente, recopilando pruebas adicionales que responsabilizaran a Farid y demostraran su implicación. Uno de los puntos clave fue la desaparición previa de 3.000 euros del domicilio de Irene. María Lucas insistía en que solo Farid conocía el escondite del dinero y era la única persona que podía haberlo cogido sin levantar sospechas. Ella había advertido a su hija desde el principio, pero Irene decidió no creerla. Ahora María estaba convencida de que Farid utilizó el dinero robado para pagar a Brian Darío Escorcia Blanco el asesinato de su esposa. Otro punto convincente fue la historia inventada sobre la enfermedad del padre de Farid. Se descubrió que el anciano nunca había sido diagnosticado de cáncer y gozaba de una salud relativamente buena para su edad. Farid había fabricado esa mentira como excusa principal para el viaje a Colombia. Además, fue Farid quien propuso visitar el local fatídico y quien insistió en quedarse hasta altas horas de la noche, mucho después de que los demás clientes se hubieran marchado, dejando al grupo solo en el establecimiento. El detective también realizó un análisis exhaustivo de las grabaciones de seguridad, ofreciendo su valoración de los hechos y sacando sus propias conclusiones. Observó un comportamiento extraño en los delincuentes. Juan Carlos Guerrero parecía visiblemente asustado y confundido sobre lo que ocurría, mientras Brian Darío Escorcia Blanco se acercó con seguridad al grupo. Agarró a Farid sin amenazarlo directamente con el arma. Eso dio la impresión de que los hombres se conocían y actuaban coordinados. Luego, en un movimiento extraño, Farid se colocó detrás de Irene, que estaba sentada a la mesa. Cuando Irene metió la mano en el bolso para sacar la cartera, el pistolero miró a Farid como esperando una señal. No está claro si Farid dio alguna señal porque tanto él como Irene estaban de espaldas a la cámara. Tras el disparo, Farid persiguió al atacante, pero los peritos especularon que pudo haber permitido deliberadamente que el tirador escapara. Sin embargo, esa opinión es discutible porque Brian Darío Escorcia Blanco iba armado y Farid podía temer razonablemente por su propia seguridad. También surgieron preguntas sobre la actitud de Farid después de que Irene fuera declarada muerta. Aceptó voluntariamente entrevistas con periodistas y habló abiertamente de los detalles del suceso. Sin embargo, no parecía verdaderamente afectado ni destrozado. Otro detalle desconcertante fue por qué, tras la tragedia, Farid decidió llamar al hijo de 14 años de Irene y no a su madre, a su tío o a ningún familiar adulto para informar de la muerte de la madre del chico. Según María Lucas, la intención de Farid era infligir personalmente dolor emocional al adolescente como castigo por no reconocer su autoridad como padrastro y por mostrarle falta de respeto. El tío de Irene, Pedro Lucas, fue el primer miembro de la familia en hablar públicamente de sus sospechas y de los hallazgos de su propia investigación. Él creía firmemente que Farid había planeado el viaje con premeditación, tendiendo básicamente una trampa a Irene. El dinero robado supuestamente sirvió para pagar a un asesino a sueldo. Y tras su muerte, Farid planeaba obtener la custodia de los niños y el control del negocio de Irene. La madre de Farid se negó a aceptar en silencio las acusaciones contra su hijo y lo defendió públicamente. Insistió en que Farid amaba profundamente a Irene y a sus hijos y jamás le habría hecho daño. Sin embargo, reveló sin querer un detalle delicado al mencionar que Irene no tenía por qué haber sido infiel a Farid, pues esa traición había herido profundamente su orgullo. Además, salió a la luz un hecho preocupante. Se dijo que Farid había abandonado España con documentación falsificada porque no tenía permiso para viajar al extranjero al estar recién en libertad condicional. Farid negó esas acusaciones, asegurando que salió del país legalmente y que Irene había actuado como su aval. 12 días después de la tragedia, el cuerpo de Irene fue repatriado a España. El funeral se celebró con ataúd cerrado debido al avanzado estado de descomposición de los restos. Cientos de personas se congregaron para rendirle homenaje. Familiares, amigos, vecinos e incluso desconocidos que habían oído hablar del caso y deseaban presentar sus condolencias. La única ausencia notable fue la del propio Farid, que temía regresar desde Colombia por posibles represalias. Afirmó
afirmó que los familiares de Irene lo habían amenazado repetidamente tanto a él como a su anciana madre. Por ese motivo, antes de volver a España, planeó solicitar protección a las autoridades. Farid pidió una orden de protección para asistir al funeral, pero su solicitud fue denegada, lo que lo llevó a decidir no arriesgarse a regresar. A cambio, presentó una denuncia judicial acusando a los familiares de su difunta esposa de obstaculizar su retorno al hogar. Sin embargo, María y Pedro Lucas rechazaron esas acusaciones, insistiendo en que su prioridad era que Farid fuera juzgado en España. Entre estos nuevos desarrollos y acusaciones se iniciaron investigaciones más profundas y procedimientos judiciales. Brian Darío Escorcia Blanco y Juan Carlos Guerrero, ya encarcelados en Colombia, fueron interrogados sobre cualquier conexión con Farid y sobre si existió un complot planeado. A pesar de todo, Brian Darío Escorcia Blanco negó rotundamente cualquier relación de ese tipo, manteniendo que el asesinato fue un resultado no deseado de un atraco fallido. Brian Darío Escorcia Blanco insistió en que nunca había conocido a Farid antes, mucho menos haber sido contratado como sicario para matar a su esposa. Las acusaciones parecían en gran medida especulativas, carentes de pruebas concretas de premeditación o asesinato por encargo, basándose sobre todo en suposiciones e interpretaciones de las grabaciones. Brian Darío Escorcia Blanco también admitió que esa noche estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas, lo que explicaba su memoria confusa de los hechos. Mientras tanto, Juan Carlos Guerrero sostuvo que Brian Darío Escorcia Blanco nunca lo involucró en ningún plan y que los sucesos del bar lo habían impactado tanto como a los demás. Uno parecía sincero, pero el testimonio de Brian Darío Escorcia Blanco, el que disparó, despertaba sospechas. Piensen en esto. Aunque arruinó el atraco y acabó en prisión, su hijo enfermo recibió igualmente el costoso tratamiento que necesitaba. Brian Darío Escorcia Blanco afirmó que desconocidos generosos, al conocer su motivo, ayudaron a financiar la atención de su hijo. Sin embargo, los abogados de la familia Lucas argumentaron que los 3.000 euros robados a Irene, que supuestamente Farid pagó para que la mataran, fueron en realidad los que se utilizaron para ese tratamiento. Sugerían que Brian Darío Escorcia Blanco aceptó cargar con la culpa y cumplir condena para proteger a su hijo mientras transfería en secreto el dinero a su esposa. Esta versión, sin embargo, nunca fue demostrada. Farid Ginás Ariza decidió regresar a España solo después de obtener una orden judicial que garantizara su seguridad. Habían transcurrido varios meses desde la tragedia y la tormenta mediática se había calmado. Al volver, Farid Ginás Ariza afirmó traer pruebas que respaldaban su inocencia en el asesinato de su esposa. Dijo que el motivo principal de su regreso era cuidar de los hijos que tuvo con Irene, que habían estado al cuidado de los familiares de ella durante su ausencia. 6 meses después, Farid concedió una extensa entrevista en la que reveló que lo había perdido casi todo. Estaba desempleado, le habían retirado el pasaporte, impidiéndole salir del país. Y, para colmo, sus amigos lo habían abandonado. Además, la madre y el tío de Irene le prohibieron ver a sus hijos. Farid Ginás Ariza chocó frecuentemente con María y Pedro Lucas en los tribunales, acusándolos de amenazarlo mientras ellos intentaban demostrar su implicación en el asesinato de Irene. Han pasado más de 14 años desde aquel disparo fatal. Brian Darío Escorcia Blanco y Juan Carlos Guerrero siguen cumpliendo condena en cárceles colombianas, mientras que Farid Ginás Ariza, el único hombre que salió esa noche del bar sin un solo rasguño, vive en libertad en España, con el pasaporte ya restituido, pero sin volver a ver nunca a los 2 hijos que tuvo con Irene. La familia Cortés Lucas mantiene intacta la convicción de que la justicia verdadera nunca llegó. Todavía conservan la borrosa grabación de las cámaras de seguridad. Todavía repiten una y otra vez los 3.000 euros desaparecidos y la mentira del padre con cáncer que nunca existió. Y Farid, en las escasas entrevistas posteriores, solo repite una frase breve: «Perdí a la mujer que más amé y me acusan precisamente por haberla amado demasiado». El caso de Irene Cortés sigue, por tanto, suspendido entre 2 versiones que nunca se encontrarán.
un robo mortal y fortuito en la noche caótica del carnaval o un asesinato por encargo perfecto camuflado entre música de samba y lágrimas de cocodrilo. La bala dejó de volar hace mucho, pero la pregunta ¿quién apretó realmente el gatillo esa noche? Sigue resonando sin respuesta, como el tambor del carnaval que nunca termina en Barranquilla. Una mañana de febrero aparentemente tranquila en Bristol se convirtió en una pesadilla. La niña de 16 años, Becky Watts, envió su último mensaje de texto y desapareció en su propia casa. Sin rastros, sin despedida, solo quedaban manchas de sangre borrosas en el marco de la puerta de su dormitorio y las huellas dactilares de su propio hermanastro Nathan Matthews. Lo más horroroso, el cuerpo de Becky fue cortado en 8 partes, envuelto herméticamente en maletas, espolvoreado con sal y arena para gatos para ocultar el olor, y escondido en la casa de un vecino. El asesino no era un extraño, sino un familiar, con un plan de secuestro sexual enfermizo incubado durante mucho tiempo. ¿Era realmente una adolescente vivaz y llena de amor egoísta como justificó el asesino? ¿Y por qué su novia, Shauna Hoare, reía disimuladamente mientras el mundo entero lloraba buscándola? Becky Watts nació en Bristol de Darren Galsworthy y Tanya. Incluso antes de nacer, sus padres ya se habían separado y sus primeros años estuvieron marcados por la inestabilidad. Becky pasó sus primeros años con su madre, pero tras preocupaciones por negligencia fue puesta bajo cuidado. Poco después, ella y su hermano mayor Dan se mudaron a vivir con su padre, Darren Galsworthy. Quienes conocían a Becky solían hablar de su personalidad de 2 maneras distintas. Con amigos cercanos y familia era franca, animada y llena de humor. Nunca temía mostrar su espíritu fuerte. Sin embargo, en la escuela se la describía como callada y reservada, aunque sus profesores la recordaban por su bondad, su empatía y el tamaño de su corazón. Era el tipo de chica que notaba cuando alguien quedaba excluido y se aseguraba de que se sintiera incluido. Becky mantenía un círculo pequeño pero leal de amigos y la lealtad entre ellos era profunda. La vida en casa también cambió. Darren Galsworthy inició una relación con una mujer llamada Angie Galsworthy, que tenía un hijo, Nathan Matthews. Darren Galsworthy y Angie Galsworthy se casaron. Fue una celebración familiar mezclada. Nathan Matthews actuó orgulloso como padrino, mientras Becky fue una de las damas de honor junto a la novia de Nathan Matthews, Shauna Hoare. Las fotos tomadas ese día mostraban a una familia esperanzada en su futuro. Pero menos de 2 años después, sus vidas se hicieron añicos. Becky fue reportada desaparecida. Se suponía que había planeado encontrarse con su novio esa mañana, pero nunca llegó. Su padre, Darren Galsworthy, desesperado por noticias, recurrió tanto a la policía como al público, suplicando cualquier información sobre el paradero de su hija. Lo que llamó la atención de los investigadores desde el principio fue el silencio. El teléfono y las redes sociales de Becky habían quedado completamente inactivos. Para una adolescente que normalmente estaba en contacto constante con amigos en línea, esto era una señal de alerta grave. El caso atrajo rápidamente atención nacional. Los medios de todo el país informaron que Becky, de solo 16 años, había desaparecido de su casa en el área de St. George de Bristol. Los días pasaban sin contacto. Los detectives confirmaron que solo había salido de la casa con su portátil y su teléfono, y no se había vuelto a saber de ella. Amigos, profesores y familia repetían el mismo sentimiento. Esta desaparición era completamente atípica de su carácter. Los esfuerzos de búsqueda escalaron rápidamente. Equipos policiales registraron campos cercanos, parques y zonas boscosas. Helicópteros sobrevolaban mientras buzos peinaban lagos. La reserva natural Troopers Hill, un lago local y múltiples casas fueron registradas exhaustivamente, pero no apareció evidencia alguna. La Agencia Nacional del Crimen y el Colegio de Policía prestaron apoyo y la comunidad se unió. Carteles aparecieron por todo Bristol.
Voluntarios salieron en masa a buscar por las calles y el hashtag Becky se extendió por redes sociales, amplificando el ruego de ayuda de la familia. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos conocidos de Becky. Hablaron con quienes estaban más cerca de ella, esperando descubrir detalles que explicaran su desaparición repentina. Su madrastra, Angie Galsworthy, mencionó haber oído el portazo de la puerta esa mañana, asumiendo que Becky había salido para el día. Las últimas personas confirmadas en ver a Becky fueron su hermanastro Nathan Matthews y su novia, Shauna Hoare. Cuando la pareja fue finalmente entrevistada, sus relatos coincidían casi palabra por palabra. Ambos dijeron que oyeron pisadas fuertes bajando las escaleras, seguidas del portazo de la puerta principal. Insistieron en que asumieron que Becky había salido de la casa de mal humor. Para los detectives, la similitud en sus historias destacó de inmediato. En la mayoría de las investigaciones, los testigos ofrecen recuerdos ligeramente diferentes, pero estos dos parecían ensayados. Su actitud también llamó la atención. Shauna Hoare parecía risueña y relajada, mientras Nathan Matthews parecía extrañamente distante, sin mostrar preocupación real. 9 días después de la desaparición de Becky, la policía regresó a la casa familiar con un equipo forense. Dentro del dormitorio de Becky hicieron un descubrimiento escalofriante: manchas de sangre borrosas en el marco de la puerta. Aún más inquietante, huellas dactilares fueron encontradas dentro de esas manchas de sangre. La evidencia sugería que algo violento había ocurrido dentro de la misma casa donde fue vista con vida por última vez. Los resultados forenses de la huella dactilar encontrada en la sangre del marco de la puerta del dormitorio de Becky regresaron. La huella pertenecía a su hermanastro, Nathan Matthews. Horas después siguió la confirmación de que la sangre era efectivamente de Becky. Con esta devastadora noticia, la policía sabía que tenían motivos para actuar. Nathan Matthews y Shauna Hoare fueron arrestados en una casa en Bristol. Nathan Matthews era 10 años mayor que Becky y la conocía desde que ella tenía solo 2 años, cuando su madre inició una relación con Darren Galsworthy, el padre de Becky. La relación entre Nathan Matthews y Darren Galsworthy siempre había sido tensa. Nathan Matthews resentía la interferencia en su vida y la de su madre. Mientras el hermano de Becky, Dan, pasaba tiempo con Nathan Matthews jugando videojuegos, Nathan Matthews apenas interactuaba con Becky. Él no vivía en la casa familiar, pero se quedaba cerca con su abuela, visitando frecuentemente la casa. Incidentes preocupantes del pasado de Nathan Matthews pintaban un cuadro alarmante. Cuando tenía 19 años, una vez llegó a la casa familiar con 4 niñas pequeñas en el asiento trasero de su coche. Ninguna parecía mayor de 12 años. Darren Galsworthy se negó a dejarlas entrar y ordenó a Nathan Matthews llevarlas a casa de inmediato. Años después, cuando Becky luchaba con un trastorno alimentario siendo adolescente, su familia estaba profundamente preocupada por ella. Nathan Matthews, sin embargo, lo descartó sin empatía, afirmando que solo buscaba atención. Becky finalmente se recuperó, pero la indiferencia de Nathan Matthews quedó grabada en la memoria. Cuando Nathan Matthews tenía 21 años, presentó a la familia a su nueva novia, Shauna Hoare. Afirmó que ella tenía 19 años, pero en realidad solo tenía 15. Darren Galsworthy detectó rápidamente la mentira y le dijo a Nathan Matthews que la llevara a casa, no queriendo arriesgar la estabilidad de sus hijos tras años luchando con servicios sociales. A pesar de ello, Nathan Matthews y Shauna Hoare siguieron juntos, eventualmente teniendo una hija. Darren Galsworthy admitió que nunca le gustó Shauna Hoare, diciendo que había algo en ella que simplemente no podía ubicar. Tras su arresto, la policía planificó cuidadosamente sus interrogatorios. Forenses también fueron enviados a registrar la casa de Nathan Matthews y Shauna Hoare. La propiedad estaba caótica con habitaciones desbordadas de desorden. Sin embargo, en medio del caos, un detalle destacaba claramente: la bañera. A diferencia del resto de la casa desordenada, la bañera estaba impecable, reluciente y fregada a fondo. Una anomalía que levantó sospechas de inmediato.
A medida que la investigación se profundizó, los detectives descubrieron dos pequeñas pero cruciales piezas de evidencia. Recibos de una ferretería. Mostraban que el mismo día en que Becky fue reportada desaparecida, Nathan Matthews había comprado una sierra circular, gafas protectoras, guantes y una máscara. CCTV lo confirmó realizando la compra. La noticia devastó a la familia de Becky. Darren Galsworthy dijo después que en ese momento sintió como si su mundo se derrumbara. Flores y tributos aparecieron pronto fuera de la casa familiar y la iglesia St. Ambrose abrió sus puertas para que los dolientes encendieran velas y escribieran en un libro de recuerdos. Dolorosamente, el asesinato de Becky ocurrió en el 20º cumpleaños de su hermano Dan, un día marcado para siempre por la tragedia. La policía recibió una declaración a través del abogado de Nathan Matthews. Él se negó a escuchar mientras era leída en voz alta, tapándose los oídos, pero las palabras admitían su responsabilidad en la muerte de Becky. Explicó que había llegado a la casa familiar armado con un dispositivo de aturdimiento, cinta adhesiva, esposas, una máscara y una bolsa grande. Su plan, afirmó, había sido secuestrar a Becky para darle una lección, creyendo que era egoísta y un riesgo para la salud de su madre. Pero cuando Becky vio su rostro durante la lucha, entró en pánico. Nathan Matthews confesó que la estranguló mientras ella estaba parcialmente dentro de la bolsa. El horror no terminó ahí. Tras matarla, Nathan Matthews usó la sierra que había comprado para desmembrar su cuerpo en la bañera, limpiando la escena después en un escalofriante intento de ocultar su crimen. La bañera impecable, los recibos sospechosos y la eventual confesión de Nathan Matthews revelaron la verdad inimaginable. Becky Watts no había huido. Ella había sido asesinada por la misma persona que debería haber sido parte de su círculo familiar protector. Tarde en la noche, los detectives recibieron información nueva crucial. Los dirigió hacia una casa en Barton Court en el área de Barton Hill de Bristol. La inteligencia sugería algo inimaginable, que el cuerpo de Becky había sido cortado y escondido allí. Cuando la policía registró la propiedad, sus peores temores se confirmaron. Dentro de la casa adosada y su jardín encontraron maletas y bolsas envueltas en plástico y film transparente. Los restos de Becky Watts habían sido ocultados con arena para gatos y sal en un desesperado intento de esconder el olor a descomposición. Aunque la identificación formal aún estaba pendiente, la policía informó de inmediato a la familia de Becky. Era el desenlace devastador que habían temido desde el principio. La policía arrestó a varias personas vinculadas a la casa. 3 hombres y 2 mujeres fueron detenidos bajo sospecha de asistir a un delincuente. Mientras algunos insistían en que no sabían qué había dentro de las bolsas, unos pocos admitirían después culpabilidad por ayudar tras el crimen. Otros finalmente serían absueltos. El estado macabro de los Recia. Los restos revelaba las medidas calculadas para ocultar el crimen, pero el informe patológico pintaba un cuadro aún más oscuro. Becky había luchado desesperadamente por su vida. Sufrió más de 40 heridas antes de morir, probablemente causadas por asfixia cuando una mano apretó su nariz y boca. En un acto final escalofriante, su cuerpo había sido pisoteado repetidamente después de muerta. Becky tuvo que ser identificada mediante evidencia de ADN. Para la policía local, el caso se convirtió en una de las investigaciones más grandes de su historia. Cientos de agentes, voluntarios y miembros de la comunidad buscaron incansablemente, aferrándose a la esperanza de encontrar a Becky con vida. Aunque Nathan Matthews ya había confesado, los detectives dudaban de que hubiera revelado toda la verdad. Necesitaban saber el grado de implicación de su novia Shauna Hoare. Al ser interrogada, afirmó que solo supo del rol de Nathan Matthews tras su declaración a la policía. Insistió en que nunca tocó a Becky, viva o muerta, pero los investigadores no estaban convencidos. Reconstruir las últimas horas de Becky expuso la escalofriante secuencia de eventos. Becky regresó a casa tras pasar la noche con un amigo.
envió su último mensaje de texto a su novio, diciendo que estaba escuchando música. Minutos después, Nathan Matthews y Shauna Hoare llegaron. En lugar de estacionar en la calle como de costumbre, Nathan Matthews retrocedió su coche en la entrada, con el maletero hacia la puerta principal, listo para cargar lo que había venido a buscar. Con Angie Galsworthy en una cita hospitalaria, Becky estaba sola en la casa. Nathan Matthews atacó, asfixiándola antes de colocar su cuerpo en el coche. Angie Galsworthy había regresado a casa. Nathan Matthews y Shauna Hoare actuaron como si nada hubiera pasado. Horas después, el novio de Becky llegó, preocupado porque no respondía. Shauna Hoare fingió revisar la habitación de Becky, mientras el coche afuera aún contenía su cuerpo en el maletero. Esa noche condujeron de vuelta a su propia casa. Dentro de la casa, el cuerpo de Becky fue desmembrado en la bañera. Después, Nathan Matthews y Shauna Hoare pidieron pizza y comida china, comportándose como si nada horroroso acabara de ocurrir. Al día siguiente, Nathan Matthews compró limpiador de desagües, guantes, máscaras, gafas protectoras y una sierra. Más tarde, esa misma tarde, Darren Galsworthy reportó a su hija desaparecida, mientras Shauna Hoare incluso compartió su súplica en Facebook por el regreso seguro de Becky. En los días siguientes, sus acciones se volvieron cada vez más siniestras. Compraron bolsas de basura, lejía, film transparente y sacos de escombros. Compraron más suministros, incluyendo esponjas y cinta adhesiva. La policía llamó a su puerta, pero la pareja se negó a responder. Ese mismo día, buscaron encontrar Becky Watts en Google, y en minutos Shauna Hoare llamó a su madre adoptiva, con quien no había hablado en años, arreglando visitar su casa. CCTV captó una furgoneta blanca viajando desde Cotton Mill Lane hasta el lugar donde más tarde se encontrarían los restos de Becky. Los investigadores creen que su cuerpo desmembrado estaba dentro de esa furgoneta. Mientras Nathan Matthews continuaba relatando su versión de los eventos, la gravedad de lo que había hecho comenzó a revelarse lentamente. Su afirmación inicial de que el plan solo era asustar a Becky para cambiar su comportamiento contrastaba fuertemente con la realidad brutal. Admitió que pretendía atarla, silenciarla con cinta y transportarla en el maletero de su coche con planes vagos de asustarla más en un área boscosa antes de liberarla. Era una justificación retorcida construida sobre la creencia de que humillarla la obligaría de alguna manera a ser más agradecida y menos egoísta. Pero su explicación revelaba más de lo que probablemente se daba cuenta. Estaba premeditado, organizado y profundamente siniestro. Tras 96 horas de interrogatorio, Nathan Matthews fue formalmente acusado del asesinato de su hermanastra, Shauna Hoare. Aunque aún no vinculada directamente al asesinato, fue acusada de pervertir el curso de la justicia. Pero los investigadores no habían terminado. En las semanas siguientes, desmenuzaron cada aspecto de la vida de la pareja. Registros telefónicos, búsquedas en Internet y mensajes de texto borrados comenzaron a revelar la verdad. En el teléfono de Shauna Hoare, los agentes recuperaron mensajes perturbadores entre ella y Nathan Matthews. La pareja había bromeado sobre secuestrar a una niña pequeña y esconderla en el ático. Shauna Hoare había enviado un mensaje sobre ver a una escolar que casi noqueó para llevar a casa. La evidencia recuperada pintaba un cuadro horroroso. El crimen contra Becky no fue espontáneo, tenía raíces en una fantasía compartida. Los forenses añadieron más pruebas. ADN perteneciente a Shauna Hoare fue descubierto en una de las bolsas usadas para ocultar los restos de Becky, así como en una máscara relacionada con el crimen. Con esto, el caso contra ella se fortaleció. Shauna Hoare fue acusada del asesinato de Becky. El funeral de Becky se celebró en la iglesia St. Ambrose. Cientos se alinearon en las calles para rendir tributo mientras su ataúd, llevado en un carruaje tirado por caballos, pasaba. Una paloma blanca fue liberada en su honor, simbolizando inocencia y paz. Aunque el servicio fue público, su entierro fue privado, reservado para su familia.
El juicio de Nathan Matthews y Shauna Hoare comenzó en el Bristol Crown Court. Dentro de la sala, la familia de Becky escuchó en shock al enterarse de que años antes, Becky había contado a un amigo que Nathan Matthews le había descrito en detalle gráfico cómo la mataría. Nunca lo había revelado a su familia. Testigos del tiempo de Nathan Matthews en el ejército territorial también declararon, describiendo a un hombre temperamental, de mal genio y a menudo aislado. Los fiscales revelaron evidencia perturbadora de que el crimen no solo estaba motivado por resentimiento, sino también por interés íntimo en adolescentes jóvenes. El tribunal escuchó cómo los mensajes y búsquedas de Nathan Matthews y Shauna Hoare exponían una obsesión desviada compartida. Shauna Hoare mantuvo su inocencia, afirmando que estaba controlada por Nathan Matthews y le temía. La fiscalía rechazó esa afirmación, presentando a la pareja como socios que actuaron juntos. Incluso la madre adoptiva distanciada de Shauna Hoare testificó, relatando cómo Shauna Hoare reapareció repentinamente en su vida tras la muerte de Becky, comportamiento que el tribunal vio como un intento de establecer una coartada. Tras semanas de evidencia desgarradora, el jurado alcanzó su veredicto en solo 3 horas. Nathan Matthews fue declarado culpable de secuestro y asesinato de Becky Watts. Shauna Hoare fue absuelta de asesinato, pero condenada por homicidio involuntario y secuestro. El tribunal concluyó que los dos habían conspirado para secuestrar a Becky en un plan impulsado por malicia y motivación íntima. Nathan Matthews fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 33 años. Shauna Hoare fue sentenciada a 17 años. Mientras Nathan Matthews era sacado de la sala, no pudo mirar a su familia, mirando en cambio al suelo. El juicio dejó destrozados a los seres queridos de Becky. Su madre, Tanya, describió el dolor insoportable de perder a su hija, diciendo que se sentía como vivir la peor película de terror imaginable, excepto que esto era real. Darren Galsworthy, destrozado por la prueba, escribió un libro sobre la vida de Becky. Confesó que si el castigo hubiera sido la horca, él habría sido quien tirara de la palanca. Aunque el matrimonio de Darren Galsworthy y Angie Galsworthy fue puesto a prueba por un dolor inimaginable, permanecieron juntos, jurando nunca dejar que la tragedia los dividiera. Acreditaron el inmenso apoyo de la comunidad que organizó sueltas de globos, marchas y momentos de silencio en memoria de Becky. En un parque local, un pequeño manzano fue plantado como tributo vivo, símbolo de esperanza, crecimiento y recuerdo. La historia de Becky es una de profunda pérdida, pero también del amor y la luz que trajo a quienes la rodeaban. Su familia la describió como un torbellino, un huracán y un rayo de sol al mismo tiempo, llena de energía, fuerte e imposible de ignorar. Con solo 16 años, su vida fue robada de la manera más horrorosa, pero su memoria continúa viviendo en los corazones de quienes la conocieron y amaron. Darren Galsworthy, el padre que una vez albergó sueños de paz para su hija, ahora dedica el resto de su vida a mantener viva la llama de Becky. Publicó el libro Becky, The Life and Loves of Becky Watts, relatando cada sonrisa, cada vez que la niña bailaba en la cocina, cada dibujo garabateado que le regaló con la inscripción Daddy, My Hero. Cada año, en el cumpleaños de Becky, la familia y la comunidad sueltan cientos de globos rosas, su color favorito, al cielo de Bristol, acompañados de mensajes escritos a mano enviados a nuestra pequeña princesa. En el parque Crown Hill, el pequeño manzano de antaño ha crecido en una copa amplia, dando sombra al banco de piedra grabado con el nombre de Becky y la inscripción Forever CCCs, Forever Loved. Los viejos amigos aún se reúnen bajo el árbol en cada festividad, contando recuerdos de cómo Becky los sacaba de rincones apartados en el patio escolar, obligándolos a cantar con ella las canciones pop ruidosas que amaba. Dan, su hermano biológico, se tatuó en el brazo un corazón roto con una B dentro, jurando vivir el doble para compensar la parte de vida robada a su hermana. Tanya, la madre que perdió la custodia cuando Becky era bebé, ahora transforma el dolor en acción.
fundó una organización benéfica con el nombre de Becky, apoyando a niños con dificultades de salud mental y trastornos alimentarios, precisamente la enfermedad que Becky superó. Cada vez que la fundación ayuda a una niña a recuperar la sonrisa, Tanya susurra: «Becky, ¿ves? Todavía estás salvando vidas». La antigua casa en St. George ahora tiene nuevos dueños, pero la pared del pasillo conserva intacta la foto familiar tomada el día de la boda de Darren y Angie, Becky en el centro, con una sonrisa radiante como la luz del sol. Aunque Nathan Matthews y Shauna Hoare cumplen condena tras las rejas, aunque las heridas cortantes horrorosas en el cuerpo de Becky nunca sanarán en la memoria de sus seres queridos, el amor por ella permanece intacto, fuerte e imperecedero. Becky no es solo víctima de un crimen brutal, es símbolo de vitalidad, bondad y resiliencia. Una chica de 16 años que enseñó a toda una ciudad cómo amar, cómo recordar para siempre y cómo transformar el dolor en esperanza. Cada mañana, cuando el primer rayo de sol brilla sobre el río Avon, los habitantes de Bristol susurran: «Becky todavía está aquí, en el viento, en los árboles, en nuestros corazones».